Grabar. Bueno, entonces continuamos ahora con un poco más de intromisión en este aspecto, de la mano de lo que ya hemos visto, pero vamos a entonces repasar, reafirmar, profundizar y quizás ver algunos elementos nuevos con este diagrama. Antes los dije circularmente ítem por ítem, ¿tá? Pero ahora voy a ir a... no, al revés, estuve haciéndolos elemento por elemento. Ahora voy a intentar hacerlo circularmente. Corazón, intestino delgado. La emoción es la alegría. Vaso, estómago, páncreas, la preocupación, la obsesión, el pensamiento. Los pensamientos, el rumiar de la mente. Pulmón, intestino grueso, la tristeza, la melancolía, la angustia. El metal, ¿no? Agua, riñón, vejiga. Identidad, no sé qué quiere decir este diagrama por identidad, yo no lo entiendo, pero es el miedo. Y la madera, hígado, vesícula biliar, la cólera, el resentimiento, la ira. Por ejemplo, observen cómo quiero concentrarme en el tema de las emociones, ¿no? Si me voy al agua, la emoción del miedo puede producir, por ejemplo, puede producir ira, ¿no? Como una medida a veces, ¿no? El miedo, sabemos que el miedo puede producir diferentes reacciones, ¿no? Por ejemplo, una reacción es la de la detención. La persona con miedo queda congelada, queda petrificada, congelada frente a algo. Fíjense eso, ¿no? Qué interesante, porque el agua, su función es la de fluir. Si quedamos congelados, el agua se congela, no se mueve, ¿no? O si quedamos algo así como petrificados, por petrificado podríamos tomar en cuenta los minerales dentro del agua, ¿no? Si uno queda petrificado ante el miedo, no fluye. Entonces justamente ahí vemos cómo es un agua desbalanceada. Un agua que no fluye es un agua que tiene un desbalance. Pero la otra reacción posible ante el miedo, ¿no? otra reacción otra es la de, justamente, el reaccionar con ira, ¿no? Como cuando un animalito se encuentra acorralado así, ¿no? Un ratón acorralado, se pone como una fiera. Es diminuto, pero se pone como una fiera, y donde le agarra el dedo se lo muerde. Lo mismo así, ¿no? Un gato, un perro acorralado, entonces reaccionan con ira, ¿no? Fíjense que ahí tienen un ejemplo de cómo funciona el ciclo Sheng dentro de una visión de las emociones, o sea, en una especie de círculo de generación, pero viciado por emociones negativas. Una emoción negativa genera la otra. La cólera, el resentimiento, generan la alegría. No, justamente lo que generan es la ansiedad. Por eso yo hoy decía, ojo con este término, ¿no? Que a veces en inglés es joy, lo escriben como joy, alegría. Alegría es algo bueno, es el estado en el que uno, bueno, se lo considera el estado ideal en que uno debería estar siempre. No, no necesariamente. Si uno siempre está todo el tiempo alegre, puede un exceso de alegría, en primer lugar, puede ser una irresponsabilidad, ¿no? Pero además, y por sobre todo, porque la alegría también acá debe ser entendida desde una articulación negativa como la ansiedad, ¿no? Es decir, imagínense la persona que le gustan las emociones fuertes, ¿no? Le gustan las películas de terror, le gustan las montañas rusas, los juegos de riesgo, todo. Necesita justamente ese tipo de alegría desaforada, muy, por así decirlo, muy Tai Yang, y que va a recibir justamente afecciones al corazón, que está relacionado directamente con el corazón.
Y ese tipo de alegría así tan desaforada se convierte negativamente en ansiedad. Y la ansiedad, tarde o temprano, va a provocar problemas digestivos. Además, otra cosa, la ansiedad en primer lugar va a generar problemas de insomnio, ¿no? Por ejemplo, una persona está muy ansiosa con algo, ¿no? Estoy hablando del fuego, ¿no? Una persona está muy ansiosa con algo porque está estudiando algo que tiene que dar un examen, o porque está preparando algo, o haciendo un trabajo que tiene que entregar, o lo que sea, está muy ansiosa y esa ansiedad, ese fervor, esa sangre que le corre por las venas a las 2 o a las 3 de la madrugada, cuando debería estar bajando, o ya debería estar acostado, sin embargo eso no lo deja dormir. Entonces el insomnio se lo va a considerar como un producto de el fuego desequilibrado, ¿no? El corazón desequilibrado, y eso le va a traer trastornos a nivel digestivo. Además, toda esa ansiedad de alguna manera va a terminar provocando preocupación y obsesión. Es decir, una obsesión, porque la diferencia que acá, cuando hablamos de la tierra, por preocupación y obsesión se entienden los pensamientos, ¿no? Está muy relacionado con los pensamientos. Fíjense que hay un término bien interesante que le llaman el rumiar de la mente, porque se refiere a los rumiantes, es decir, a las vacas, a los camellos, a las llamas, a los animales que toman un bolo alimenticio, imagínense, de pasto, y lo mastican y lo mastican y lo mastican, están rumiando y rumiando. Antes de tragárselo, lo están rumiando en la boca. Por eso la boca va a ser el inicio de la digestión, la boca va a ser el órgano sensorial relacionado a la tierra, pero no me voy a adelantar. Pero fíjese que la asociación de, imagínense un camello rumiando una y otra vez la comida en la boca, porque se llaman rumiantes porque hacen eso, rumian, mastican una y otra vez la comida. Entonces, a veces se les da se hace esta asociación con la mente rumiante, ¿no? Porque la mente hace lo mismo con los pensamientos, los rumia, ¿no? En vez de digerirlos ¿no? O de último vomitarlos, que es cuando está ya atorado, ¿qué hace el estómago cuando algo ya lo vomita, ¿no? Tiene que hacer un ciclo, y tiene que ir, bueno, una medida extraordinaria, no, pero cuando ni los digerimos ni los vomitamos, la mente está rumiando los alimentos mentales, por así decirlo, los pensamientos, que a veces no son alimentos, sino que son tóxicos. Entonces, quizás el rumiar la comida, el comer, masticar una y otra vez en la boca, el alimento está muy bien, digerimos mejor. Pero a nivel de la mente, estar masticando una y otra vez los pensamientos, quizás no nos da una mejor digestión, sino que por el contrario nos intoxica. Por eso es que el estómago está relacionado directamente con la preocupación, con la obsesión y con la mente rumiante. De ahí no se puede derivar otras cosas que tarde o temprano tristeza y angustia mediante la depresión, ¿no? La depresión suele ser, bueno, justamente un producto directo de los pensamientos rumiantes, entre otras cosas, ¿no? Pero sabemos muy bien que los pensamientos, la mente rumiante y los pensamientos que no damos con su solución y seguimos buscando la vuelta, intoxican a la mente, y eso emocionalmente va generando una preocupación crónica sin salida que termina en la depresión, elemento metal, la tristeza, la melancolía. Es como que el elemento que está relacionado con el intestino grueso, es decir, con la función excretora. Y cuando el metal está desbalanceado, pues el intestino grueso no puede excretar normalmente. Se produce la constipación, el estreñimiento. Así, de la misma manera, la emoción de la tristeza y la melancolía tóxicas, porque no voy a decir que la tristeza está mal y la melancolía está mal, no, cuando son tóxicas, cuando está desbalanceado, pues entonces
eso se transforma en depresión, y la depresión es de alguna manera como una especie de constipación del alma. El alma está estreñida, es decir, no deja salir, no permite evacuar, no permite excretar aquello que no le sirve y se reintoxica. Dicho esto, y explicando el por qué alegría no tiene por qué ser un término necesariamente positivo en esta diagramación, porque lo que estamos intentando hacer es identificar emociones que están desbalanceadas para, a través de la medicina, balancearlas con el sistema de los 5 elementos. También, por otro lado, hay que decir que ninguna de estas emociones son negativas 100%. Imagínense vivir toda la vida alegre. No tiene sentido. No tiene sentido una persona que no pueda vivir la tristeza a fondo, que no tenga la melancolía, que no se haya preocupado por algo, no para rumiar, no para intoxicarse, sino para resolver un problema, que no sienta miedo en absoluto. No sentir miedo en absoluto el miedo es una de las cosas más básicas, no solo del ser humano, sino de todo organismo viviente, ¿no? Es decir, el instinto del miedo, el instinto de la reproducción y el instinto de la alimentación son los 3 instintos básicos que hacen que la vida se desarrolle, ¿no? Si no tuviéramos estos 3 instintos muy, muy básicos que se encuentran muy, muy profundo en el cerebro, ¿no? En lo que se llama el cerebro reptiliano, ¿no? Así donde están los más bajos instintos. Alimentación, reproducción y miedo. El miedo no es necesariamente malo. Me acuerdo de Krishnamurti diciendo, si a mí me persigue un tigre, estoy en la India y me persigue un tigre, yo no voy a disparar, no me voy a subir a un árbol, no voy a intentar salvarme. ¿Se entiende? Si estoy frente a un precipicio, ¿sería correcto no tener miedo? No, no. Frente a un precipicio el hombre tiene miedo, tiene que tomar alguna medida, alejarse. Si hay una fiera que lo está corriendo, claro. Ahora, ¿qué pasa? Si te corre una fiera, o vos estás en la punta imagínate, un precipicio en el África, se puede caer, se puede morir la persona, pero no es lo mismo que algo que, yo qué sé, que nos pasó en la oficina. Así nos miró mal un compañero, ¿no? O el jefe me habló mal, ¿se entiende? O la secretaria me dio vuelta la cara. Entonces todo eso, el cerebro, muy especialmente ese estrato tan sumergido, no entiende la diferencia entre que te corra un rinoceronte y que te hable mal el jefe. Entonces reacciona de la misma manera, emocionalmente reacciona de la misma manera. Eso se produce el estrés crónico, ¿no? Porque el estrés es originalmente justamente es algo sano. El estrés sirve para, el estrés es un impulso de cortisol, nos hace salir rápidamente de una situación de peligro. Pero cuando no estamos en peligro de esas dimensiones, el estrés se vuelve crónico, ¿no? Es decir, estamos todo el tiempo disparando cortisol, todo el tiempo, entonces nos intoxicamos cuando... eso sería un poco lo que sucede con el miedo, es decir, con el elemento agua, ¿no? Imagínense también la cólera, el resentimiento. Bueno, el resentimiento es una cualidad completamente negativa, me imagino. Pero la ira o la cólera, nunca enojarse, está bien, ¿no? Pero vivimos en un mundo de que a veces hay que tomar medidas enérgicas para afrontar determinadas situaciones. Es indudablemente la última herramienta a la cual uno va a recurrir, pero de alguna manera uno tiene que manifestarse. No se daría ninguna revolución en el mundo si no fuera por la cólera, tampoco se contendría ninguna revolución si no fuera por la cólera. Es decir, tanto los revolucionarios como los contrarrevolucionarios han usado la cólera para, hasta inclusive teológicamente se habla de la cólera divina, la ira divina. Es decir, en una dimensión humana y tóxica, ¿no? La cólera es un desbalance, ¿no? Pero quizás tomado de una manera
responsable forme parte de todo el ecosistema de emociones del cual el hombre al fin y al cabo manifiesta su ser, ¿no? En estas Entonces acá están representadas las 5 emociones básicas, pero fíjense qué interesante cómo, además de esto, este diagrama presenta algo que lo hemos visto anteriormente y que vamos a, después cuando vayamos de nuevo al ciclo cosmológico enfocado desde los 5 elementos, vamos a profundizar en esto. Fíjense, el fuego está relacionado con el verano, arriba, el sur. Es decir, sería el equivalente a el pájaro rojo, el pájaro vermellón. Y el agua es el invierno. El invierno es la tortuga negra, el guerrero oscuro, el norte. La primavera es la tierra. O sea que la tierra es el dragón verde. Justamente ahí está el verde, ¿no? Recuerden que el agua no es azul ni celeste, sino que es más bien azul oscuro o negro, la tortuga negra, ¿no? Y el dragón verde-azul, el dragón azul o dragón verde, es justamente la madera o el hígado vesícula biliar, es decir, el Xiaoyang. Siempre me confundo en estos términos, ahora lo dije bien. El Xiaoyin sería el tigre blanco en el otoño, es decir, el metal, relacionado al pulmón, intestino grueso, la función excretora, lo que sale, ¿no? Cuando algo sale, por ejemplo, cuando se recogen cuando se recogen las siembras, ¿no? Cuando ya están maduras y se recogen, ¿no? Como se dice, la recolección de de harvest, no me sale ahora, cuando se recogen los granos, ya están maduros, etcétera, ¿no? O el abandonar, el largar. Los sabores, el sabor amargo para el fuego es el sabor justamente amargo, no porque es el sabor imagínense, de algo quemado, el sabor amargo, especialmente acá, lo que va a hacer es contener. El sabor amargo puede darle a uno como una especie de bajón, como una sensación en la columna de algo que baja. Y el sabor amargo, entonces, en este caso, correspondería a una especie de función modeladora, porque el fuego es que está todo encendido, ¿no? Y que está todo yang. Entonces, el sabor amargo viene a contenerlo. Así el sabor amargo o quemado, amargo o lo quemadito está relacionado con el fuego, el dulce con la tierra. Con dulce no nos referimos necesariamente al azúcar, ¿verdad? Sino a cualquier cosa en la que los glúcidos o de alguna manera lo dulce esté implicado, ¿no? Las bebidas alcohólicas, por ejemplo, pero también las harinas, ¿no? La masa, las harinas, los tubérculos, la papa, el boñato, todo eso es muy dulce, ¿no? Las zanahorias. Es decir, que por dulce no quiere decir acá una torta de Chantilly, sino las cosas que ya de por sí son naturalmente dulces, ¿no? Porque si hay algo que tenemos que hacer es bajar el azúcar. Así que nunca vamos a estar diciendo, bueno, ando mal de tierra y tengo que empezar a comer cosas dulces para balancearme porque va a producir el efecto contrario. En el caso del metal, el sabor es el picante, que comenté en el otro video, que justamente un poquito de picante puede resultar excitante para los alvéolos pulmonares, es decir, para recibir un bombazo de oxígeno. Y además, los sabores picantes, dicho sea de paso, la pimienta, los ajíes, pero también todo aquello que es no solamente lo picante, sino no sé qué término ponerle, lo especiado, lo que es, en inglés me sale spicy, como es, por ejemplo, cuando a una comida le echamos no solo pimienta blanca o negra, sino comino, cuando le echamos comino, le echamos, no sé, a una bebida le echamos clavo de olor, cuando lo hacemos muy, ¿no? Fíjense que en la comida en Oriente, en Asia, se usa muy condimentada, ¿no? Que es una de las razones que se atribuyen a la longevidad, justamente porque todo lo que son condimentos eh, acelera el metabolismo y además son, ¿cómo es que se dice? Antiinflamatorios.
¿ah? Por ejemplo, la pimienta es un antiinflamatorio, ¿ah? Y tienen potencialidades astringentes también, dicho sea de paso. Fíjese qué interesante, como esto se relaciona de alguna manera con otro diagrama que mostraba a el metal como las fuerzas centrípetas, es decir, que van hacia adentro, ¿no? Fíjense cómo el sabor picante se relaciona con aquellos, picante o spicy, así, es esa, con aquellos condimentos que elevan el metabolismo y que tienen una función antiinflamatoria, ¿no? Lo que inflama, ¿no? Pero esto es antiinflamatorio y astringente. Muy bien, el sabor salado, ya lo expliqué, tiene que ver con lo mineral, y el sabor ácido con la madera. Muy bien. Una cosa que dice acá es: sabor picante afecta la nariz. Bueno, entonces con eso, ¿por qué afecta la nariz? Bueno, porque lo picante, ¿no?, lo sentimos también en la nariz. Con eso nos vamos a otras asociaciones, los órganos de los sentidos. Los sentidos están relacionados con los 5 elementos, los 5 sentidos. Vamos a ver cuáles son. Para eso voy a presentar la primera tabla, muy sencilla, muy fácil de entender, en el que tenemos arriba los elementos desde la madera al agua, paseándose por el ciclo Yen, el ciclo de generación, o sea, madera genera fuego, genera tierra, genera metal, genera agua que genera madera, o sea, los tenemos ¿no?, el verde, la madera, que generalmente lo ponemos al este, porque es el dragón verde, pegando toda la vuelta hasta el agua, que sería la tortuga negra. Y vamos a ver, bueno, acá en esta tabla van a estar un repaso de lo que venimos viendo en cada esquema, pero también se agregan elementos nuevos. Los órganos yin, repasemos: hígado, corazón, vaso, pulmón y riñón. Y órganos yang, la vesícula biliar, intestino delgado, estómago, intestino grueso y vejiga, según venimos hablando. Las estaciones: la madera, la primavera, el fuego, el verano. Y fíjense cómo la tierra representa el estío, es decir, el verano tardío. Es decir, si la tierra la ponemos acá, ¿no?, vamos a ver, acá, ¿no?, la madera sería la primavera, el fuego sería el verano, y la tierra representa a una especie de quinta estación, que es el verano tardío, lo que en inglés le llaman el Indian Summer, o en español lo conocemos como el estío. Es esa época donde fíjense que esa época transicional al otoño, donde por ejemplo las flores están demasiado maduras, las frutas están demasiado maduras, las flores están demasiado maduras, todavía no están marchitas, pero ya huelen, cuando están demasiado dulces, justamente, ¿no? Fíjense, las flores están demasiado maduras, están prontas a marchitarse porque se viene el otoño, y están como en un dulzor raro, ¿no?, en un dulzor que es demasiado dulce, y ya se van a marchitar pronto, pero todavía no. Eso sería el estío. También el estío, cuando se recogen, empiezan a recoger los últimos, cuando empiezan ya, cuando dan los frutos, los últimos frutos maduros empiezan a madurar ahí, ¿no? Empieza a recogerse todo lo que se va a ir preparando para el invierno más adelante. El otoño el metal y el invierno el agua. Los puntos cardinales no están acá, pero vamos a recordarlos. La madera sería el este, el fuego sería el verano el sur, me salteo la tierra, el metal sería el oeste, el otoño, perdón, y el agua sería el invierno, el norte abajo. ¿Cuál sería el estío? ¿Cuál sería el estío? Bueno, en el sistema de 8 direcciones, técnicamente hablando, lo que está entre el sur y entre el oeste. O sea, el sur-oeste sería la dirección que corresponde en el ciclo circular a la Tierra, el suroeste. Pero vamos a ver más adelante cómo ese elemento también va a corresponder a
la dirección central, como ya lo vine adelantando en varios momentos, ¿no? Vamos a ver otras formas, lo que se llama el ciclo cósmico de los 5 elementos, donde los 5 elementos los vamos a ver en una disposición un poco distinta y la Tierra ya no va a estar en el suroeste, sino en la disposición central. Esto es un avance de lo que vamos a ver más adelante, más profundamente, porque esto es una presentación de los 5 elementos. El color lo hemos tenido bien claro, porque hemos estado viendo los colores con estos gráficos: la madera verde, el fuego rojo, tierra amarillo, metal blanco y el agua negro. Estos rótulos están muy bien colocados acá. Estos son los mejores rótulos para los colores. Pero recuerden que todo eso puede ser matizado, ¿no? El fuego no siempre es rojo, puede ser más anaranjado, más amarillento, más violáceo si sale de la garrafa de gas, más púrpura, violáceo, morado, etcétera, ¿no? Todo esto va a ser importante después para ver los elementos en los colores de las cosas que nos rodean, por ejemplo, de la habitación que nos rodea, etcétera. Bueno, los sentidos. La madera correspondería al sentido de la vista. ¿Ah? El hígado a la vista. Medio raro, pero bueno, esa es la atribución. El fuego, la lengua. La tierra, la boca. Fíjense qué raro también. Por lengua y boca se entienden cosas distintas. El fuego, la lengua. Y la tierra, la boca. Que la boca de alguna manera es el inicio del tubo digestivo, ¿no? El inicio de la digestión es en la boca. Pues en cuanto a los sentidos, la boca va a ser la tierra. El metal es la nariz, ¿no? Porque la nariz, justamente los olores picantes, ¿no? Estimulan la nariz. Decía el otro diagrama, decía, sabor picante afecta la nariz. Bueno, justamente la nariz y el olfato, ¿no? y el agua, el oído. Es decir, que hablando de sentidos, lo podríamos decir así. Estos son los órganos de los sentidos. Pero en cuanto a sentidos propiamente dichos, sería lo siguiente. La madera sería la visión. El fuego sería el tacto. La tierra, el sabor, ¿no? el gusto. El metal, el olfato. Y el agua, el oído. El sentido del oído. Los tejidos. Madera, tendones. Fuego, vasos sanguíneos. Tierra, músculos. Metal, la piel. También el vello corporal. Y el agua, los huesos. Y la médula ósea también. Los sabores, como hemos visto, agrio, amargo, dulce, acre y salado. Aquí le pusieron acre a lo que hasta ahora le veníamos llamando picante. Y las emociones, fíjense, madera, enfado, fuego, alegría, tierra, pensar demasiado, metal, tristeza y agua, miedo. Este es un cuadro bien como para niños chiquitos, pero a mí me gusta mucho porque justamente son los más concisos y bien, bien sintético, bien conciso, no sobreabusa, tiene todas las categorías más importantes y usa además el vocabulario que para mí es el más exacto, para mí, el más de mi gusto por lo menos, con lo que representan esos elementos. El enfado, ahí va, la madera es el enfado, ¿tá? El fuego, la alegría o la ansiedad. Tierra, pensar demasiado, ¿no? O preocupación, se piensa demasiado. La tristeza o la angustia y el miedo. Y el clima, bueno, el clima con los dibujitos sería el clima ventoso, la madera, clima caluroso, fuego, clima húmedo, la tierra, seco, el metal y el agua, clima frío. Ventoso, caluroso, húmedo, seco y frío. Este cuadro no aporta mucha cosa a lo anterior,
salvo en la categoría, las estaciones, esto lo aporté yo antes de ver este, en la categoría desarrollo. Fíjense, la categoría desarrollo, la madera es la germinación. Imagínense cuando las germina lo que hemos plantado. Fuego es el crecimiento. La tierra, la transformación. El metal, la cosecha. Porque no me sabía la palabra, harvest, decía cosecha. Y el agua, el almacenamiento. Claro, el almacenamiento del invierno, donde se almacenan las cosas cosechadas, ¿no? Por ejemplo, imagínense el grano cosechado, los frutos cosechados, las cosas cosechadas, se van a almacenar durante el invierno. Es el periodo de retraimiento, ¿no? Donde se va de más frío, el periodo más yin, ¿no? Y fíjense qué interesante cómo en desarrollo la Tierra es transformación. Porque la Tierra, de alguna manera, va a operar como una transformación de un elemento en otro. La Tierra es, sin duda, el elemento más importante de todos, ¿no? Es el elemento central, el que corresponde al emperador, el que corresponde al cuadrado, a la posición central, y por lo tanto va a inmiscuirse en todo lo demás. O sea, va a interferir en los otros 4 elementos y va a posibilitar que un elemento se transforme en otro, porque recuerden que por 5 elementos no estamos entendiendo 5 sustancias, sino 5 fases de transformación, o 5 estadios de una sustancia, de una energía más que una sustancia, que es el chi, pero ¿cómo se transforma una en otra? ¿Qué es lo que produce la transformación? ¿Cómo se hace esa transformación? Esa transformación tiene que ver con la tierra. El elemento tierra es el que va a operar, y esto lo vamos a ver inclusive a nivel cosmológico, es decir, cómo una estación se va a transformar en la otra. Por ejemplo, la primavera se va a transformar en el verano gracias a la intervención de la tierra. La primavera es madera, el verano es fuego, pero la tierra se va a entrometer y va a producir que ese desenlace, esa transformación al final del periodo de la madera. Pero eso también es una avanzada para cosas que vienen después. Algunos elementos más avanzados que podríamos aportar con esta última lámina son, fíjense esto que estaba diciendo yo, ¿no? Por ejemplo, nacimiento, crecimiento, transformación, cosecha y reserva, ¿no? Acumulación, la reserva o el almacenamiento, ¿no? Acá también fíjese como en tierra le pusieron el eje cardinal centro, eje cardinal, ¿no? Este, sur, centro, oeste y norte. De interés numerológico, solo como avanzada, porque es imposible verlo actualmente, pero de interés numerológico, el ciclo comenzaría en el agua, y el agua sería el 1, fuego 2, madera 3 y metal 4. Esto, visto en los ejes cardinales, traza una especie de lo que yo le llamo un compás de 4 tiempos. En música, el director cuenta abajo 1, arriba 2, a su izquierda 3 y a su derecha 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, norte, sur, este y oeste, 1, 2, 3, 4 y 5 al centro. Ese es como el ciclo, digamos, de los números en una primera fase. En una segunda fase, es decir, el ciclo, digamos, de los números en crecimiento, pero los números en desarrollo van a tener una segunda fase, que es la siguiente: 6, 7, 8, 9. 6 al norte, 7 al sur, 8 al este, 9 al oeste, y al centro, 10 o lisa y llanamente 5. Si no queremos considerar un número de 2 dígitos, si queremos considerar simplemente 9 números, pues el 5
al centro. Y si queremos considerar el 10, bueno, eso lo vamos a ver después con un artificio muy antiguo que se llama la tabla G2, que es una tabla parecida al Luo Yu, pero la de la tortuga, pero no es otra, es la tabla del caballo, que es la que se relaciona con el cielo anterior. Estos números que acabo de mencionar están relacionados numerológicamente con el cielo anterior. Por demás, no aporta... sí, una cosa, los sonidos. Los sonidos, grito, risa, canto, llanto y gemido. ¿Tá? Los gemidos, ¿no? El miedo, justamente cuando tiene miedo gime, ¿no? El grito, cuando está con ira grita, ¿no? La alegría produce la tristeza, la alegría produce la risa, quiero decir, ¿no? La risa, especialmente la risa desaforada o la risa ansiosa. Bueno, en fin, ya no tengo más tiempo, entonces estos son los sonidos de los elementos y vamos a, en otras instancias, ahondar en más representaciones simbólicas y correspondencias para los 5 elementos.